nerviosa de cómo le iba a explicar a Valentina que yo era la gatita, porque es un poco como la historia del Santa Claus, porque en la cabeza de ellos esos gatos son de verdad tan chiquitos y la verdad que no sabía cómo lo iba a hacer. Y un día desapercibidamente estábamos viendo otra película en el cine y yo no sabía que ya tenían el trailer y pasaron el corto del gato como y yo, ¿qué voy a decir? Y en lo que pensé cómo explicárselo, que habla la gata y me dice, mamá, esa gata suena igualito que tú, habla igualito que tú. Entonces ya le tuve que explicar que era yo. La gata. Estaba un poco confundida al principio, me dice, pero tú no eres gato. Y yo ya sé, pero te conviertes, no nada más es la voz. Pobre gata, no puede hablar. Y no, es que soy yo. Y bueno, fue un proceso para ella y ya la vio y le fascina, le encanta la película. Yo también estaba nerviosa por eso porque luego no le gustan todas, pero le ha gustado mucho, sobre todo le gusta Antonio. Y como puede hablar con él en persona también, está ahorita en las nubes con lo que compuso, es el mejor tiempo de su vida, esta vida con Antonio. Me encantaría. Ojalá que les guste mucho la película y se haga la vez. Antonio, y para ti, ¿qué tan afortunado crees que fue separar a Gato con Botas y crearle una historia, obviamente después de haberlo visto en Shrek? Bueno, si me ciño a las críticas y a la reacción del público que hemos obtenido ya en los dos mercados donde hemos salido, los Estados Unidos y Rusia, ha sido muy afortunado. Yo tenía noticias de que eso iba a pasar realmente desde que Shrek 2 compite en el Festival de Cannes y vemos que la reacción del público con el personaje que en ese momento iba a ser un personaje recurrente fue muy importante y ya Jeffrey me mandó casi como una invitación a que participase tanto en la tercera entrega de Shrek como en la cuarta, pero ya me empezó a hablar entonces de la posibilidad de realizar una película solamente para el gato, ¿no? Hasta ahora todo ha sido un camino de rosas y esperamos que también para el público ya directamente latino e hispano la película pues tenga el mismo enganche que tiene para el público anglosajón, ¿no? Pregúntame lo que es, por favor. Eduardo González, Panorama Informativo. Son dos preguntas, una para el director. Me gustaría preguntarle, aquí en México estamos muy encariñados con el personaje de Burro, por la voz que se hace. No sé si haya algún tipo de proyecto para él o para otro personaje, ¿no? Al final de cuentas la franquicia, bueno, sería parada en la cuarta parte, pero siempre, o más bien nunca se puede decir nunca más. Entonces no sé si hubiera alguna película más. Y para Salma, preguntarle si ahora que está en México, bueno, qué piensa de la situación que hay en el país, si le hace pensar algo la violencia, no viajar para acá, bueno, pues. I'll go first. Well, first, the cat is first, always first. For me, first and last. I don't know of any plans for a film for Donkey. He's also a wonderful character, but Puss in Boots to me, that's the character from the entire Shrek universe that I gravitated to the most. I always thought he's the one who has the intriguing story. I always wanted to know where he got the boots, where he got the accent, where he came from, and I think there's possibilities for limitless Puss in Boots stories. Actually, I think his sense of adventure and this feeling that he's been everywhere and done everything. It's exciting. It's exciting. It's very liberating film to direct. Ok. Bueno, para mí, antes que nada, estoy súper feliz de estar aquí en México. Ayer llegamos y también por razones de tiempo tuvimos que agarrar un helicóptero y llegar a la Ciudad de México con el helicóptero. Se veía tan hermosa y grandiosa y me llenaba de orgullo verla y enseñársela a Cris, que nunca la había visto.
estábamos buscando el ángel y parecía yo como una niña chiquita, la verdad me dio tanta emoción. Era muy impresionante verla toda desde arriba y creo que estaba muy impresionado también con México, quedamos bien, nos veíamos guapos, no se veía el smog ni nada. Y estoy muy feliz de tener esta oportunidad de estar aquí en el país. Obviamente, claro que la situación de la violencia es triste para mí igual que para todos, pero también tengo mucha admiración por el espíritu del mexicano que sigue tratando y sueña tan fuertemente con hacer un cambio y con el optimismo de mejorar las cosas y obviamente mi corazón también está con todos los mexicanos en este sueño de un México seguro para nosotros y sobre todo para nuestros hijos. Pregunta número 4, por favor. Micrófono. Hola Moracán, felicidades a Cris, Antonio y Salma por este gran proyecto dirigido para los niños. Y esta pregunta va dirigida para Salma. Salma, ahora que tienes oportunidad de trabajar para los niños, dando voz a esta gatita, ¿habrá oportunidad de que tu hija Paloma pudiese invitar a su hermano Agustín a que pueda ver estas ideas en casa o en alguna sala de cine? Y me gustaría saber si hay relación con su medio hermano de Valentina y la relación que tú tienes con Linda, si es que hay relación. Sí, Valentina tiene relación con su medio hermano desde que es muy pequeña, desde que es un bebé. A dónde lo invita o qué lo invita, me parece que son cosas personales de niños y de los hermanos, y me parece un poco fuera de lugar, sinceramente, la pregunta, pero si lo que quieres saber es que si hay relación, te puedo asegurar que sí hay relación. Gracias. Buenas tardes, Laura Ángeles de Alternativo Aliados. Yo quisiera saber, para los dos actores, si hay algo en ustedes en estos personajes y si tienen alguna anécdota en especial en cuanto a la grabación de las voces. La anécdota más importante que tengo que dar está en el origen de la creación de mi personaje. Es decir, yo llego a los Estados Unidos sin hablar la lengua y me ofrecen un personaje solamente para el uso de mi voz. Me parece una paradoja increíble, que me llena de insatisfacción en aquel momento, porque de alguna forma como que se había aceptado mi acento, que será así hasta el día que me muera, porque yo aprendí a hablar inglés cuando tenía 31 años. Algo de mí el personaje, yo creo que tiene algo de algunos de los personajes que yo he hecho en el pasado. Tiene algo de Zorro, tiene algo de Desesperado, de personajes épicos que he interpretado en otros momentos de mi vida. Y me ofrece la posibilidad de reírme un poco de esos personajes y al mismo tiempo de reírme de mí mismo. Pero le tengo muchísimo cariño. Para mí han sido 4 películas, casi como 10 años de trabajo continuados, desde que en el 2003 hice la primera sesión, y que yo creo que fue fundamental la decisión que tomamos en ese momento de dotar a El Gato con una voz que de hecho no le corresponde a ese cuerpo, es decir, de ir por el camino contrario de lo que debería haber sido. Y ahí es donde yo creo que está la fuente de la comedia del personaje y de su dulzura en el fondo. Si tienes algo de mí, creo que siempre aportas algo de ti a los personajes que haces, siempre, porque trabajas de ti, incluso si es solamente con la voz. Y eso ha ocurrido en las películas más oscuras hasta las películas más limpias como esta. Hay algo de tu parte oscura, de tu miseria, que aportas a los personajes que tienen que reflexionar sobre las complejidades del ser humano, y hay la parte más lúcida, o más lúdica, perdón, tuya, que aportas a un personaje como El Gato Buceta, sino que solamente para mí no es una voz, para mí es la creación de una personalidad, dotarlo de un alma y de un corazón que tenga algo que va más allá de la voz, porque nos invitan a crear el personaje en la primera versión original, que es la versión inglesa. Y bueno, una anécdota
un poco curiosa es que la primera vez que yo vi al gato fue con Antonio y aquí en México, porque ellos estaban filmando Zorro y yo estaba filmando Bandidas con Penélope. Y da la casualidad que es justamente aquí en México que estábamos filmando juntos y un domingo nos tocó en la misma locación y fuimos a comer a casa de Antonio y yo no había visto la película y claro, como él tiene muchas palancas aquí en DreamWorks, él tenía el DVD y nos las ha puesto a Penélope y a mí. Inmediatamente me enamoré del gato como todo el mundo. Ya que se bañaron en mi piscina y estaban muy aburridas y los voy a poner el gato con botas para que veas un poco, chicas. Sí, ahí fue donde conocí al gato aquí en México por primera vez y aquí estamos. Muy bien, pregunta número 6, por favor. Sí, aquí a su izquierda, aquí hasta el extremo. Dos preguntas, uno para Salma, otro para Antonio Banderas, bueno, su estrella del Universal. Salma, finalmente siempre has estado tú cerca del cine mexicano. Cuando se da la ley de cine, estuviste en conversación con varios cineastas, con varios actores. Mi pregunta es, ahorita que tan cerca estás del cine y qué opinión te mereces tener información suficiente de esta polémica que se ha desatado en la Cámara de Diputados, donde cineastas y productores quieren un 30% de tiempo en pantalla para producciones nacionales y exhibidores y distribuidores que pues, hay que aguantarse, ¿no? Esa sería la pregunta para ti, Salma. Y para Antonio, ¿qué te ha dado a ti el ser Gato con Botas? ¿Qué tanta apertura te ha dado con el público infantil? Aquí un comediante, Eugenio Derbez, no sé si lo conozcas, es que lo ha sacado mucho a los niños y de hecho ya le aburren, entre comillas, que en los supermercados le pidan que hable como el burro, ¿no? ¿A ti te ha pasado algo así? Gracias. Me llegan señoras con sus hijos que tienen 5 años y de repente en medio del supermercado me dicen: mira, ese es el gato con botas. Y el niño me mira y dice: no, el gato con botas. Es un tío que está comprando unos filetes ahí y se va para su casa. No, es... sí, ¿qué me ha aportado a mí? Está claro, ¿no? Son una serie de películas que hemos visto ya durante una serie de años. Hay algo que es importante que me gustaría no perder la oportunidad de reseñar. Y es que le ha aportado, o que sigue aportando como granitos de arena que se van poniendo sucesivamente a la comunidad hispana, comunidad latina en los Estados Unidos. Pensemos por un segundo qué es lo que tenemos enfrente nuestro, ¿no? Cuando visualizamos la película en los Estados Unidos, ocurre que los dos héroes de la película tienen acentos hispanos y el villano de la película tiene un acento anglosajón. Eso para las comunidades hispanas, eso es muy importante porque eso hace unos cuantos años simplemente no sucedía. Yo recuerdo cuando yo realicé Los Reyes del Mambo en los Estados Unidos, fue mi primera película allí. Algunos compañeros de trabajo me decían entonces: si te vas a quedar a trabajar en este mercado, todos los malos te van a caer a ti. Porque nosotros interpretamos a los narcotraficantes, interpretamos a los ladrones, esos son para nosotros. Y eso está cambiando. Y está cambiando porque ha habido una comunidad en ese país que ha trabajado muy duramente por llevar a sus hijos a las universidades. Y esos hijos han salido de esas generaciones, han salido y ocupan puestos de poder. Y están en el Senado, están en la Corte Suprema, son arquitectos y médicos. Y eso tiene un reflejo en Hollywood. Eso que parece pequeño es muy importante. Por lo tanto, no me fijaría tanto en lo que me ha cambiado a mí, sino para mí ha sido una técnica nueva, en un proyecto absolutamente nuevo, en el cine de animación, que no lo había hecho nunca, pero para esa comunidad se siente muy orgullosa de ver que niños anglosajones ponen en sus cerebritos pequeños la posibilidad de que los héroes de las películas tengan acentos hispanos. Eso está muy bien. Bueno, ¿dónde quedaste? Ya se fue. Por ejemplo, viendo ejemplos de otros países como Francia o como España, es muy obvio que el cine crece en un país cuando tiene mucho apoyo del Estado, ¿no? del gobierno. Y pienso que sí es importante que el cine en México tenga, aunque sí tiene algo de apoyo al gobierno y se han hecho varios intentos, algunos muy creativos,
pero sí se necesita tener un poco más de apoyo del gobierno para seguir creciendo como industria. Al mismo tiempo, hay una crisis mundial y también es importante que el negocio del cine siga siendo negocio, porque cuando estaba el subsidio se nos cayó el cine por completo, o sea, no se hacía buen cine en México y encima no era un negocio tampoco para los distribuidores. Entonces también tenemos este otro ejemplo. Es muy bueno que exista el diálogo que está existiendo ahora y ojalá lleguen a un acuerdo en las negociaciones. Yo, desde mi humilde opinión, que no tengo tanta información, pero una idea sería quizá empezar con un porcentaje un poco menor y en medida en que vaya respondiendo, y claro, con una promesa al futuro y haya mejor cine y más cine, que se incremente, o sea, que se vaya haciendo en pasos incrementarios. Pero lo que es muy bueno es que existe ese diálogo. ¿Preguntaste otra cosa aparte? No, ¿no? Muy bien. No, pero bueno, les quería yo. Sigue la pregunta número 7, pero les pedimos por favor que para el resto de las preguntas tratemos de centrarnos en el objetivo de nuestra conferencia de prensa que ya preguntas. Pasamos a la pregunta 7, por favor. Salvador Isaac Amigo de la agencia Associated Press. A mí me gustaría saber, Antonio hablaba mucho de la identidad que han infundido los hispanos en la escena hollywoodense y particularmente, Salma, tú destacaste este sentimiento que tienes por lo mexicano. ¿Cómo te mantienes mexicana? ¿Cómo infundes este espíritu en tu hija? Y en cuanto al cine infantil, también me gustaría saber si has contemplado la idea de trabajar con Valentina, que al parecer es bastante exigente en cuanto a lo que ve, y si te sentirías intimidada. Bueno, yo me siento intimidada todos los días cuando se levanta esa niña y me empieza a hacer cada pregunta. Ella, por supuesto, quisiera ser actriz ya desde hoy, pero eso no va a suceder. Volviendo al gato con botas para tener a todo el mundo contento y mi sentimiento de mexicana, te quiero decir que me siento súper orgullosa de que haya sido una película de corazón hispano, con hispanos enfrente de la cámara y detrás de la cámara, porque también está Guillermo del Toro aquí metido en esto. Una película que ya hizo historia en el cine de Hollywood y en Estados Unidos. La primera semana que abrimos, rompimos todos los récords de ese fin de semana histórico, que es el fin de semana de Halloween, de la apertura más grande de una película. Y el segundo, volvimos a romper los récords de una película que abre con más de 20 millones, que bajó con el porcentaje menor que existe en la historia del cine. Entonces, como mexicana, me llena de orgullo que cuando nos dan una oportunidad como esta, porque no sé si recuerdan, ya una vez hizo otra película latina en donde los protagonistas estaban y las voces las hacían americanos. Y entonces me siento muy orgullosa que DreamWorks nos haya dado esa oportunidad y que haya hecho historia. Muy bien, pregunta número 8, por favor. Sí, Víctor Bustos, aquí de la revista El Tanto. Para Antonio y Salma, ya son varios proyectos, varias películas que han estado juntos. Esa complicidad entre ustedes sirve a la hora de abordar los personajes, y también sería para el director si él aprovechó esa complicidad que hay entre sus protagonistas para llevarlo a cabo en la pantalla. Cristóbal, do you want to go first? You know, at first it did seem like an immediately the right choice, because of the two characters involved, particularly, we have Antonio, and needed equal for the characters in Kitty Softballs. Some immediately came to mind, because the character in the movie, Kitty Softballs, at least she believes, and it's fact too, she's as good as he is in everything, even, other things. And so we needed a strong personality to match Antonio's. But the other thing that I marvel at with both of these guys is that not only are they great actors, but really unique comedians.
actors, comedic actors. Antonio has a style I've never seen before. What he infuses in the cat is hysterical. And Selma, too, this right around the time we were casting, it really sealed it for me, was at the time you were on 30 Rock, I think. That's a run on 30 Rock, which is just a fantastic show in the States. And Selma was hilarious in the show. So that sealed it for me. This woman is, she's so underestimated, her abilities as a comedian. And then, the way we make these movies, most of the time these two are not together. We recorded them together one time, and we were lucky to be able to do that. So there's definitely an advantage to them being so familiar with each other that, Antonio knows how sound's going to be aligned and vice versa. And they could play off of each other without being in the same country and still get the chemistry and that heat and competitive nature that the characters need. Cuando las cosas trabajan y funcionan, y supongo que la relación nuestra en la pantalla funcionó en algún momento, lo mejor es no planteárselo y reflexionar demasiado sobre ello. Por lo menos yo pienso de esa manera. No me gustaría intelectualizar qué es eso que llama otra gente química que tenemos, porque entonces tengo la impresión de que lo mataría. Por lo tanto, lo dejo de ir. Sé que me divierto mucho trabajando con ella. Sinceramente, me divierte pelear con ella en la pantalla. Peleas en el clásico estilo de los screwball americanos de los años 40, los años 50, donde tú sabes que se están peleando pero se quieren y que al fondo, al final de la película van a terminar juntos. De alguna manera es eso, no son peleas reales, son peleas de selección. Así que bueno. ¿Algún comentario o más que comentario, un abuelito ha levantado entre el público? Estoy convenciendo el gato como Pregunta número 9, por favor. Hola, soy Campech de Canal 11. Sobre esta revisión de los clásicos. El gato con botas, sin lugar a duda, es un cuento de terror. Entonces, ¿es también un mensaje para ir hacia la literatura? ¿Un cuento de terror? ¿Perdón? De terror. Ah, perdón. No quería haberle dado tanta vuelta. La otra que hizo la propia. Sí, era un personaje francés. Quizá Chris puede responder mejor a esta pregunta, pero ya no lo es. Ahora es español. Malagueño. Es exactamente malagueño. Me está saliendo el acento a medida que voy hablando. Me hace de vuelta, me estoy convirtiendo en el gato con botas. En cualquier momento me va a empezar a salir el pelo y los bigotes. No, tampoco. ¿Has preguntado por los clásicos? Mira, yo te voy a responder a eso. Mira, desde hace casi 15 años, desde la creación prácticamente de Shrek, el mundo de la animación da un giro tremendo. Tiene que ver en parte con la tecnología que se va usando y con la posibilidad a los actores de poner la voz antes de que el dibujo esté hecho. Cuando eso se produce, empiezan a darle a los personajes en la película muchísimo más frescura. Antes, teóricamente, siempre se hacía al final, es decir, los dibujos se hacían y al final del proceso la voz se incorporaba. Por lo tanto, el actor estaba atrapado en lo que ya se había hecho, editado en el estudio. Desde que se empieza, se produce ese giro tecnológico que da más libertad al actor, pero al mismo tiempo DreamWorks hace una apuesta por agarrar todo aquel clasicismo de los grandes cuentos que los habían contado otros estudios de forma más clásica y darle la vuelta al revés y mirarlo desde un ángulo absolutamente distinto. Casi un poco desde el ángulo de aquellos creadores que se criaron cuando eran jóvenes con esos cuentos y que ahora los miran desde otro punto de vista. Eso es un poco, de alguna forma, el espíritu real de Shrek. En ese estilo se genera el personaje del gato con botas, en ese estilo crece, y aunque hay una separación de estilo entre Shrek y el gato con botas está haciendo alusión mucho más a películas western
spaghetti western concretamente, de Sergio Leone, o Peckinpah, en otro estilo, habéis visto pantallas divididas, las slow motion, incluso el uso de los zoom, ¿no? Se están haciendo otros, incluso juegos con nosotros mismos, personales, que tienen que ver con personajes que nosotros habíamos interpretado. Pero de alguna forma todavía existe esa capacidad de reírse de lo ya realizado anteriormente. Pierden de alguna forma el clasicismo, pero también hace continuas referencias a ese mundo clásico. Es un poco el nacimiento o el crecimiento, natural de gente adulta que vivió como niños esos cuentos y que ahora ha recibido la encomienda de contárselos a la gente de otra manera. Pues sí. No, tengo 4 gatos y 4 perros. Me gustan los animales en general, de verdad, me gustan mucho. Pero sí me gustan los gatos por razones diferentes a los perros. Los perros son leales y los gatos son absolutamente espíritus libres, independientes totalmente. Y eso me gusta mucho de ellos. Muy bien, muchísimas gracias. Agradecemos la presencia de todos en esta conferencia de prensa, la cual ya damos por terminada. Gracias por habernos acompañado. ¿Nos podrías hablar un poco como el gato con botas, Antonio, por favor? Algo rico, que si te quieres casar conmigo. Casar con ella. Un momento. Un segundo ahí, señor. Adiós. Adiós, Alma. ¡Arriba México, Alma! Jolines. Pero te habló,